Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí vamos a dar inicio al segundo conversatorio de este ciclo de diálogos de la Red de Políticas Sociales y Sustentables de la UNTREF, llamado Soberanía Alimentaria para el país que queremos. Antes de presentar a las personas que hoy nos acompañan, quiero comentarles y contarles brevemente lo que es la red y las personas que la formamos, ¿sí? La red posee una visión social y ecológica, ¿sí? Que se cristaliza con diversas actividades y proyectos, eh, como por ejemplo es el taller de promotores de huerta agroecológica, que dictamos en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. También tenemos el funcionamiento de una feria de la economía popular, en la que participan cooperativas, artesanos, productores, productoras, con alimentos saludables. También realizamos talleres, ¿sí?, de alimentación saludable con la carrera de nutrición para educadores y educadoras de primera infancia, jardines y escuelas primarias. También se realizó una huerta, ¿sí?, en el Centro de Atención para Problemas de Consumo, Casa Pueblo del barrio Libertador, en el partido de 3 de febrero, y junto con la carrera de Ingeniería Ambiental, comenzamos a diseñar y a realizar un hidrogenerador para lo que es la huerta, ¿sí? La red Políticas Sociales y Sustentables está formada por estudiantes y docentes y toda persona que quiera participar. Así que aprovecho este momento para abrir la propuesta en el chat, que bueno, está ya abierto, disponible. Vamos a poner la dirección de correo de la red y toda persona así que se quiera sumar a trabajar con nosotros, bueno, se puede sumar, ¿sí? Tenemos mucho trabajo por delante, así que son muy bienvenidas. De las actividades que desarrolla la red, quiero tomarme unos minutos para contarles lo que es el taller de huerta como docente del taller. El taller de huerta se dicta desde el área de extensión universitaria. Dado el contexto, lo reformulamos para poder brindarlo de manera virtual. Es una formación anual, ¿sí? Desde este año contamos con certificación UNTREF INTA, y las personas se reciben de promotores y promotoras de huerta, y en esta formación anual desarrollamos criterios y herramientas con bases agroecológicas para llevar adelante una huerta urbana, ¿sí? El taller es abierto a toda la comunidad, para todas las edades, y abraza la diversidad de identidades. Eh, Creemos que la universidad tiene un rol social fundamental, y bueno, este taller es un puente importante con la sociedad para bueno, divulgar y construir conocimiento vinculado a la agroecología y a la alimentación saludable. Bueno, tenemos actualmente 49 personas, ¿sí?, que se están formando, que se van a recibir y van a generar un efecto multiplicador agroecológico en sus hogares y en la sociedad. Yo me sumé este año, pero destaco el trabajo que vienen realizando mis compañeros de coordinación. Y bueno, ya para introducirnos en lo que es el conversatorio, este ciclo de diálogos pretende, digamos, abordar la soberanía alimentaria como una construcción, desde distintos ejes y distintos ámbitos. Entonces nos parecía interesante abordar la soberanía con el eje puesto en la semilla, ¿sí? Y atravesarla desde, digamos, la vinculación con los pueblos, lo que representa desde la antropología, el impacto en la alimentación, entender también un poco la crisis alimentaria que estamos viviendo, y luego abordarla desde el derecho a producirla, a intercambiarla, también como una parte fundamental de la soberanía alimentaria. Y también desde la cultura y el pensamiento americano, ¿sí? Este contexto que estamos viviendo es una evidencia, bueno, más que objetiva de la importancia del acceso a una nutrición variada de alimentos sanos producidos localmente, y ahí es donde no podemos negar la importancia que tienen las semillas
de variedades locales producidas por los y las campesinas, para, bueno, lograr estabilidad de los sistemas y contar con alimentos de calidad y cantidad permanente, y bueno, que nos aporten variedad y calidad nutricional, ¿sí? La semilla, entonces, bueno, es un bien social común y no puede ser separada de la forma en que se produce, de las formas culinarias que se aplican y de toda la cultura que la rodea, ¿sí? Así que, bueno, ahora sí voy a presentar a las tres personas que nos acompañan. Les agradecemos profundamente este tiempo y su generosidad por sumarse. Voy a presentar al estrés. La idea es, bueno, contar con 15 a 20 minutos cada uno y después tener un espacio abierto de preguntas que pueden ir poniendo en el chat. Así que bueno, voy a ir presentando a las personas. Voy a comenzar con Gloria San Martino. Gloria es antropóloga de la UBA, se especializa en temáticas alimentarias, es titular de la cátedra de Socioantropología de la Licenciatura de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, e integra la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. También nos acompañan Marco Filardi, ¿sí? Abogado de los pueblos fumigados, integrante también de la Caliza UBA, y el doctor José Tassat, que es coordinador del programa de pensamiento americano de la UNTREF, autor de su último libro, La educación negada, que es Aportes de un pensamiento americano. Así que bueno, vamos a comenzar con darle la palabra a Gloria. Gloria, es un gusto compartir otro encuentro con vos hoy en el marco de este ciclo de diálogo. Así que bueno, muy bienvenida y te damos la palabra. Bueno, gracias, Cintia. El gusto es mío de compartir con ustedes tres y bueno, la posibilidad de seguir dialogando estas cuestiones tan necesarias, ¿no? Y también un poco se generaba, bueno, porque venimos escuchando muchos conversatorios y webinars, ¿no? Y bueno, qué decir que no, tal vez no se haya dicho. Entonces, por eso tal vez lo interesante va a ser la posibilidad de seguir dialogando, ¿no? Y reflexionando para seguir para adelante. Yo lo que quería pararme un poquito es contar por qué se habla de que este sistema agroalimentario actual está en crisis y que esto nos está permitiendo dar cuentas del sistema civilizatorio que está en crisis en la actualidad, ¿no? Que es el sistema más amplio y que está en crisis, porque claramente no logró solucionar el problema del hambre. Sabemos que hoy tenemos, de acuerdo a los últimos datos de la FAO, 820 millones de personas con hambre, otros 2.000 millones de personas que no logran acceder a la alimentación como corresponde, y otros 2.000 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad, y todo esto relacionado con las enfermedades no transmisibles, ¿no? Que son una de las causas de muertes más importantes a nivel mundial, y que todo esto está conectado también con la crisis energética, con la crisis climática, la dependencia de los combustibles fósiles, el calentamiento global. Sabemos que y esto ya se viene repitiendo y tenemos mucha evidencia científica respecto a que este es un sistema alimentario que enferma, contamina, por eso es ecocida, que vivimos en una crisis financiera, y esto se vio ya también claramente en el 2008, ¿no? Cuando por primera vez en la historia aparecen distintas hambrunas a raíz del aumento del precio de los alimentos básicos, ¿no? Del trigo, del maíz, del arroz, que subió en algunos casos hasta 3 veces su precio, y eso llevó al hambre a más de 70 millones de personas, y que en el mismo momento engrosó los bolsillos de las grandes corporaciones productoras de semillas, ¿no? Entonces esto nos está hablando claramente de la desigualdad que está generando este sistema alimentario, o crisis civilizatoria, como querramos llamarlo, ¿no? Que tiene que ver con el problema del acaparamiento de la tierra, del agua, ¿no? Porque hoy la tierra más que nada se destina a la producción de commodities destinados a los agrocombustibles, ¿no? Y que nos habla de la conducta predatoria del mercado, claramente, ¿no? El problema de la descampesinización, la expulsión de los campesinos, y eso hace que se vayan engrosando los barrios marginales, urbanos, ¿no? Y que nos hacen cada vez más dependientes de estos alimentos ultraprocesados que encima nos
enferman, ¿no? Entonces, vemos este modelo, ¿no? Este sistema está sostenido por las grandes entidades financieras en complicidad obviamente con los distintos gobiernos, pero que también con ONGs, con la convivencia de muchas universidades, o al menos sectores de las universidades que promueven este modelo de agronegocio, ¿no? Como solución para alimentar al mundo y alcanzar la seguridad alimentaria, ¿no? Y es este mismo modelo el que hace entonces que determina que la producción se descontextualice y desvincule de las particulares relaciones, ¿no? Entre los ecosistemas y los propios modos de vida de cada uno de los pueblos, ¿no? Y que bueno, vemos que este problema que estamos enfrentando y que ahora la pandemia muestra con una lupa y empieza a desnudar más claramente, que es un problema global y que está relacionado con todas las dimensiones básicas de la vida, y que es también un grave problema para los gobiernos, porque si pensamos cuál es el fin de los gobiernos, y bueno, los sistemas políticos lo que buscan de algún modo es suministrar alimentos a sus pueblos, ¿no? Entonces esto también está mostrando claramente que es un talón de Aquiles, ¿no? Que este sistema alimentario no nos está sirviendo a nadie. Y que no obstante eso, el discurso dominante se sigue sosteniendo en esta idea del crecimiento agrícola centrado en el capital, en la tecnología, en la industrialización, en la producción agrícola, y que lo que no varía es que siguen buscando la legitimidad entonces en esta narrativa que muestra el campesinado como si fuese una reliquia histórica, ¿no? Que no encaja en este mundo productivo moderno, pero que es una narrativa y que necesitamos empezar a deconstruir. Y por eso la importancia, ¿no? De este movimiento que se viene realizando desde 1996 con la vía campesina de la soberanía alimentaria, que cada vez cobra más fuerza, ¿no? Que critica este modelo neoliberal dominante para la agricultura y el comercio, ¿no? Que tiene el reto entonces de regular la agroindustria transnacional, el comercio internacional, que plantea que cuestiona obviamente quién produce los alimentos, cómo los produce, para quién, ¿no? Y que plantea la agroecología, ¿no? La producción de base agroecológica campesina, indígena, ¿no? Que promueve el enriquecimiento de la biodiversidad y que está también muy demostrado, y de hecho, por suerte, también bueno, hace poquito asumió Cerdá, ¿no? En el Ministerio de Agroecología, y con esto se muestra que sí, es posible mejorar la capacidad de emisión del nitrógeno del suelo, la supresión de plagas a través de todas estas tecnologías agroecológicas, y que obviamente lo que se busca es que los campesinos, las campesinas y los distintos pueblos y grupos indígenas, etcétera, que producen alimentos necesitan, ¿no? Obviamente los recursos productivos como el agua, la tierra. Por eso, como decía ayer Miriam Miriam Gorman en uno de los webinars, no hay que tener urticaria a esta palabra, porque es lo que realmente necesitamos y está claramente conectado con la salud, ¿no? Tierra para el que la trabaja, ¿no? Y para poder producir alimentos de verdad. Y es muy importante acá esta construcción que se viene haciendo desde la soberanía alimentaria, que es la del diálogo de saberes, que es el diálogo entre los distintos conocimientos, entre las distintas maneras de saber, que vienen cimentándose, ¿no? Desde los distintos marginados de la cultura dominante, como diría Boaventura da Souza, monocultura del saber, ¿no? Y que tiene que ver con la posibilidad de crear nuevos discursos e interpretaciones colectivas de la realidad, ¿no? Y que cuestionan este modelo de la racionalidad mercantil, la mercantilización de la naturaleza y del mundo, tal como está cimentado este modelo agroalimentario que está en crisis, que recién trataba de caracterizar, ¿no? Y que tiene que ver con valorizar todos estos saberes emergentes, los existentes de los pueblos excluidos, ¿no? Y que además es una poderosa herramienta para la activación social, que permite cuestionar todas estas prácticas convencionales y que busca entonces transformar las realidades rurales a través de la acción colectiva. Y acá también hablar de la importancia de la perspectiva de género, porque el movimiento feminista, sobre todo en nuestro país desde el 2015,
viene a mostrar justamente la importancia de las tareas de cuidado que ahora con la pandemia se ponen de relieve sobre todo, ¿no? Pero que tiene que ver con las labores domésticas, con la lactancia, con el cocinar, con preparar los alimentos, que han sido infravalorados. Y acá aparece también la importancia de las semillas, ¿no? Porque las semillas que tienen que ver con el cuidado, por estas cuestiones del patriarcado, han quedado, digamos, en la órbita de los cuidados femeninos, ¿no? Entonces, por eso se asocia las semillas, este cuidado que se viene realizando, ¿no? Que tiene que ver con conocer para qué se utiliza cada semilla, las distintas cuestiones ecológicas, ¿no? Dónde conviene plantarlas, cuándo, para qué alimentos, qué sabores otorgan, ¿no? Conectado claramente con las habilidades culinarias, con estos saberes, ¿no? Y obviamente con el saber colectivo, ¿no? Que es lo que luego viene a apropiarse este sistema, ¿no? Que se apropia de todos los sentidos, ¿no? Entonces, plantear acá la necesidad, y es lo que se viene planteando desde la soberanía alimentaria, obviamente, y todas estas construcciones que venimos realizando, ¿no? Del saber colectivo, ¿no? De que las semillas son patrimonio de la humanidad y que eso está conectado con los verdaderos patrimonios gastronómicos de los pueblos. Y bueno, entonces desde esta perspectiva de género, yo creo que la soberanía, no lo creo yo, lo venimos diciendo mucho y planteando muchos, ¿no? La necesidad de empezar a unar las luchas, ¿no? Y por eso la soberanía alimentaria está anclada, ¿no? Con el movimiento de mujeres, ¿no? Porque permite mostrar esta violencia estructural, además del sistema alimentario, y denunciar, ¿no? El patriarcado, pero el patriarcado además en el capitalismo, ¿no? Y en este, además, capitalismo racista. Y como para terminar y luego seguir reflexionando, ¿no? También la necesidad de pensar que tenemos que descolonizar muchas o varias cuestiones, ¿no? Tratar de conseguir, de armar o pensar una subjetividad otra, de construir esta idea de la idea del progreso, del éxito personal, ¿no? De que nuestro tiempo es el presente y que no, tenemos que decolonizar eso, pensar que esta vida es un continuum entre el pasado y los que vienen, ¿no? Y hacernos cargo del cuidado, ¿no? De tratar de sacar esa fuerza al capital, de descentrarlo, de poner en el centro la vida y de cuestionar y criticar esta narrativa, esta cultura del capitalismo en donde pareciera ser que está ganando la cultura del shopping, pero que en este momento no nos está sirviendo claramente. Y bueno, ¿y por qué? Tratar de pensar por qué esta narrativa del capital es tan potente, porque fascina, porque simbólicamente, ¿no? Se nos impone y porque fuimos socializados de esta manera, ¿no? De pensar. Entonces necesitamos empezar a desmontar este modelo, es extractivista también, occidentalocéntrico, ¿no? Porque todas estas narrativas, este modelo que tenemos, estas civilizaciones pensadas desde los norte globales y luego llevadas a los sures, y motivada más que nada por el lucro de ganancia, ¿no? De los recursos naturales y también de los naturales y de los conocimientos, ¿no? Y bueno, que de algún modo pareciera ser que se sigue replicando esta lógica de la apropiación de los recursos, es la idea esta de fuerte, ¿no? De los conquistadores trayéndonos baratijas, ¿no? Con la idea del progreso, que es un poco lo que está pasando ahora con esto del caso de la propuesta de las mega granjas porcinas, ¿no? Y que lo que no se dice es que nos dejan despojo, utilizan nuestros recursos como el agua, contaminan, pueden generar nuevas pandemias, ¿no? Y todo eso para seguir engrosando, digamos, los ingresos, ¿no? Los capitales de estos pocos sectores que serían enriquecidos, ¿no? Y que bueno, se sigue replicando, pareciera que ser todo esto. Y bueno, la necesidad entonces de empezar a desestructurar todo esto, y porque queremos desestructurarlo y seguir pensando, y como para ir cerrando, ¿no? La importancia de pensar el poder que tiene de las organizaciones sociales, que son las que ahora con esta pandemia vemos, porque obviamente necesitamos políticas públicas,
pero también necesitamos a estos actores que vienen a mostrarnos, a hacer el camino, y también dar la importancia que tienen el recorrido de todas las cátedras y distintos grupos dentro de las universidades. Tenemos ya casi 50 cátedras, Marcos me podrá corregir, ¿no? Y esto es una construcción que se viene haciendo paso a pasito, con mucha fuerza, pero esta narrativa está y no va a parar, y no es solamente en nuestro país, es también, yo creo que a nivel internacional, desde distintas lógicas, de distintas maneras, pero es una construcción que viene a desnudar entonces estos entramados de este sistema actual y que claramente no nos está sirviendo. Esto ya puedo terminar, por ahora. Bueno, muchas gracias, Gloria, muchas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a Marcos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Cintia, muchas gracias a la red por la invitación a participar de este conversatorio. Y como bien decía Gloria, la soberanía alimentaria constituye un verdadero paradigma, ¿no? Antitético, contrapuesto y, diríamos, superador de este modelo agroindustrial dominante. Y en tantas otras áreas como en la semilla se ve muy claramente ese carácter antitético de esos dos modelos, esas dos formas de concebir nuestra relación con el territorio, nuestra relación con la naturaleza, como es la semilla, ¿no? Porque para el modelo agroindustrial dominante, la semilla es una mercancía más, librada a los juegos de la oferta y la demanda en una economía centralmente de mercado capitalista, que puede ser, como cualquier mercancía, apropiada privadamente y que es objeto de dos creaciones jurídicas como son los derechos de obtentor y los derechos de patentes que podemos hablar luego. Pero esa idea hubo que construirla, hubo que inventarla, ¿no? Porque lo cierto es que las semillas, en toda su infinita diversidad, son el fruto, como bien decía Gloria, de una creación colectiva de los pueblos. Un hecho indisolublemente biológico-cultural, porque todo ese catálogo maravilloso de diversidad agrícola es el fruto del trabajo, primero, como bien decía Gloria, colectivo, ¿no? Del trabajo anónimo, del trabajo amoroso de generaciones y generaciones en por lo menos 12.000 años de aventura colectiva llamada agricultura, ¿no? Donde campesinas y campesinos de todo el mundo han observado la naturaleza, han elegido las mejores semillas, las han multiplicado, las han intercambiado libremente, y tomando una idea que me parece muy bella de Jane Goodall, ¿no? Cuando ella habla de la agencia de las semillas, ¿no? Como que las semillas, en tanto organismo vivo, tienen esa agencia, esa creatividad de valerse de nosotros, de valerse de los pájaros, de valerse de otros seres vivos para multiplicarse y para llegar a todos los rincones de nuestra casa común, ¿no? Entonces se esconden en el estómago de un pájaro para viajar de un lado al otro, ¿no? Se valen de los campesinos, se valen de un barco para subirse ahí y llegar del otro lado del charco. Es decir, una maravillosa aventura colectiva de por lo menos 12.000 años, donde ahí no había dueños, ¿no? Era necesariamente una construcción colectiva, no se podía concebir de otra manera. Ahora, eso hubo que deconstruirlo, hubo que destruirlo en algún punto y convertirlo en mercancía, ¿no? En esto que se llaman los procesos de cercamiento, ¿no? Los procesos de apropiación privada en lo que siempre fue colectivo, ¿no? Esta acumulación por desposesión, ¿no? Dirían algunos por ahí. Y efectivamente con mucho éxito, ¿no? Primero, ustedes recordarán, en la larga historia de los 12.000 años, por lo menos, de agricultura y de creación colectiva de las semillas, en los últimos 50 años es que aparece con fuerza esta idea de la apropiación privada, de la privatización de las semillas. Primero con los híbridos, ¿no? Entonces, de la mano de los híbridos, fíjense que ya ahí aparecen dos ideas, ¿no? Vamos a mejorar algunas variedades vegetales, pero al mismo tiempo esas nuevas variedades vegetales terminan no generando descendencia, es decir, no son de polinización abierta, ¿no? Entonces, ya necesariamente para recurrir a esas variedades había que ir todos los años a comprarla a quien obtenía esa variedad, ¿no? Y de la mano de eso, al mismo tiempo, esta idea de que si yo invierto en obtener una variedad vegetal que sea homogénea, que sea distinta, que sea nueva, que sea distinta
a la que le dio origen, entonces tengo un derecho de propiedad sobre eso, porque yo invertí dinero, invertí tiempo en lograr esa mejora. Sin embargo, esa supuesta mejora se sube en los últimos 10 segundos de la larga vida de esa variedad, de la larga vida de esa especie, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el maíz, ¿no? Del teosinte a la gran variedad de maíces que encontramos hoy, ha habido infinitas combinaciones, ¿no? De ese trabajo anónimo colectivo, fruto del intercambio libre de las campesinas y los campesinos. Sin embargo, vienen las corporaciones, hacen una pequeña modificación, le modifican o le insertan genéticamente un gen de otra variedad y ya se apropian privadamente, no solamente de esa modificación, sino pretenden también apropiarse de la misma variedad, ¿no? Al subirse a esos últimos segundos de la larga vida de esa especie. Y de la mano de eso reclamar derechos de propiedad intelectual. Por un lado, esto de los derechos de obtentores, ¿no? Si yo soy el obtentor de una nueva variedad, tengo derecho a gozar de una protección temporal por haber hecho ese aporte a la variedad nueva. Y también aparece una idea ahí muy curiosa, que es la idea del descubrimiento, ¿no? Si descubro una variedad nueva, distinta, homogénea, también gozo de esos derechos de propiedad intelectual. Y nosotros siempre decimos, eso abre la puerta a lo que sucedió durante mucho tiempo, que es a la biopiratería, que es justamente ir a, como decía Gloria, a apropiarse colectivamente de todos esos saberes acumulados, de toda esa experiencia acumulada de los pueblos en los territorios, en las distintas geografías, para apropiarnos de ese saber y convertirlo en un derecho obtentor y exigir una contraprestación económica como consecuencia de eso. Y del mismo modo aparecen luego los derechos de patentes, ¿no? Entonces, fíjense que con la patente, lo que antes era público pasa a ser una tecnología apropiada por el titular de la patente. Y el campesino no queda más que reducido, si esto es así, a ser el usuario de una tecnología ajena. Es un mero licenciatario de un derecho de propiedad intelectual que le corresponde a otra persona. Es decir, termina despojado de la base misma de su sistema productivo, de la base misma de la posibilidad de producir y reproducir los alimentos que cultiva. Por eso el paradigma de la soberanía alimentaria frente a esta idea de la mercantilización, de la apropiación privada, de las semillas como mera mercancía, objeto de derechos de obtentor, objeto de derechos de patentes, objetos de derechos de propiedad intelectual, por resumir de alguna manera, viene a decir, como bien decía Gloria, que son un patrimonio común de los pueblos que tienen que estar al servicio de la humanidad. Y necesariamente hay un patrimonio común, colectivo. Toda la gran diversidad genética es fruto de esa aventura colectiva, necesariamente colectiva, y no puede ser objeto de apropiación privada, no puede ser objeto de derechos de obtentor, no puede ser objeto de patentes. Y el principio fundamental es la libertad de las semillas. Es decir, por un lado, el derecho del agricultor, de la agricultora, desde que la agricultura es agricultura, a reservar la mejor semilla para utilizarla en su propia siembra siguiente, pero también el derecho a intercambiar libremente esas semillas con otras campesinas, con otros campesinos, para seguir contribuyendo a la creación colectiva de esa diversidad genética. De alguna manera, colaborar nosotros colectivamente como seres humanos a esa agencia de la que decía Jane Goodall, de las semillas que se valen de nosotros para seguir multiplicándose y generando esta diversidad. Y entonces esos dos paradigmas, ¿no?, entran en colisión, entran en choque. Y el instrumento del cual se valen los capitales justamente para avanzar aún más a estos procesos de apropiación privada son las famosas leyes de semillas que se quieren imponer, ¿no?, en nuestros territorios. Ahí el verbo es imponer, se quieren imponer en nuestros territorios. Y también recordemos que el paradigma de la soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es una mercancía más, como cualquier otra, sino que es un derecho humano. Y la buena noticia es que hasta nuestra propia Constitución Nacional reconoce el derecho humano a la alimentación adecuada. Y el derecho humano a la alimentación adecuada es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Y cuando nos referimos a los medios para obtener la alimentación, estamos hablando, como bien decía Gloria, de la tierra, del agua, de las semillas. Entonces, cualquier sistema de propiedad intelectual que ponga en riesgo la posibilidad de las agricultoras, de los agricultores, de las productoras, los productores, de tener acceso a la semilla para la producción de sus alimentos,
es una vulneración de ese derecho humano a la alimentación adecuada, porque pone en riesgo la posibilidad del ejercicio del derecho a la alimentación por parte de los productores y por parte de toda la cadena subsiguiente. ¿Y por qué es necesario dar este debate hoy más que nunca? Porque ha habido un acaparamiento de las semillas inaudito en la historia de la humanidad. Primero, erosionando genéticamente toda esa diversidad, es decir, toda esa diversidad fue, digamos, disminuida drásticamente. Digamos, los grandes capitales se han cargado con el 75% de la biodiversidad existente en menos de 100 años y han reducido cada vez más las variedades. Es decir, vamos a un proceso de homogeneización cada vez mayor. Es decir, a través de la selectividad de unas pocas variedades absolutamente funcionales al solo efecto de reproducir la multiplicación del capital. No tiene ninguna otra virtualidad, ¿no? Entonces, la selección de unas pocas variedades al solo efecto de facilitar ese mayor margen de ganancia para las empresas que invierten en eso como un mero negocio, ¿no? Y tal es así que de las miles de empresas semilleras que teníamos incluso en la época de la hibridación, de los primeros híbridos, se han ido concentrando en muy pocas manos, hasta un nivel de concentración inaudito. Hoy ustedes bien saben que 4 corporaciones a nivel global concentran el 100% de los eventos transgénicos, el 75% del mercado mundial de semillas comerciales y el 75% del mercado mundial de agrotóxicos, ¿no? Es decir, son las que nos venden todo el paquetito tecnológico completo. Ahora, fíjense, 4 corporaciones: Bayer, que se compró a Monsanto; Syngenta, que se fusionó que fue comprada por ChemChina; Dow, que se fusionó con DuPont, hicieron Corteva; y BASF. 4 corporaciones. Ahora, si avanzan estas leyes de semillas, no solamente quieren ir a restringir la libre circulación de las semillas, sino también restringirle al agricultor la posibilidad de reservar la semilla de su cosecha para su próxima siembra. Es decir, destruir la base de la agricultura desde que la agricultura es agricultura, de estos 12.000 años de aventura colectiva. Por eso los embates han sido muy fuertes, no solamente en nuestro país, sino en el resto de los países de nuestra América, con éxito dispar, las resistencias y las luchas, pero en nuestro país desde el año 2012 ha venido muy fuerte este intento y lo hemos logrado frenar hasta hoy, ¿no? Colectivamente, a pesar de que esos embates una y otra vez vuelven a activarse. Y recordemos que hoy lo hacemos en defensa de una ley de semillas vigente, que es la 2247, que no es la que amaríamos, porque es una ley que ya en algún punto avanzó hacia un proceso de reconocimiento de los derechos de obtentor, de la privatización de la semilla, y que distan bastante de reconocer a la semilla como un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad. Pero por lo menos hoy reconoce el derecho del agricultor a reservar la semilla para la próxima siembra. Y eso es por lo que quieren venir ahora, ¿no? Quitar esa libertad para, a través de todos estos mecanismos, uno estar obligado todos los años a comprar esa semilla a los pocos que la monopolizan, ¿no? Y tal es así que el sueño tecnológico de este sistema, de estas corporaciones, es lo que se llama la tecnología Terminator. Es decir, las semillas suicidas directamente, ¿no? Hibridizar artificialmente a todas las semillas de modo tal de que no den descendencia. Entonces luego uno no las pueda multiplicar y tenga que necesariamente estar obligado a ir a comprarles todos los años. A falta de leyes de semillas, ¿qué hacen? Acuerdos contractuales. Entonces, si vos querés una de esas semillas, tenés que firmar un contrato a través del cual te reconoces como un usuario de tecnología ajena, como decíamos anteriormente. Y si ven que al año siguiente no vas a comprarle la semilla y vos plantaste en tu campo, van a venir a fiscalizarte, van a venir a inspeccionarte, porque al final vos estás haciendo un uso ilegítimo de una propiedad ajena, de una tecnología ajena. Es decir, a este grado de cosas hemos llegado. Por eso, hoy más que nunca, para lograr ese paradigma de la soberanía alimentaria, hay que defender por todos los medios a nuestro alcance la libertad de las semillas, como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad. Y digo, a través de todos los medios a nuestro alcance, resistiendo la ofensiva de los capitales expresadas a través de las leyes de semillas que se quieren imponer en nuestros territorios, pero al mismo tiempo el deber militante central de quienes amamos la soberanía y de quienes creemos en esta narrativa de la esperanza, de multiplicar semillas, ¿no? Tenemos una responsabilidad colectiva de sembrar y de intercambiar semillas para seguir creando esta diversidad genética que nos nutre, dando lugar a la diversidad, ¿no? Una vez Anita Broccoli, amiga en común con Gloria, ¿no? Gran guardiana de semillas, una compañeraza nuestra, ella decía,
hay un proyecto muy nazi detrás de la homogeneización de la naturaleza, ¿no? Esta homogeneización de todo, los órdenes de la vida, ¿no? Esta selectividad de unos pocos para que sean más rentables, ¿no? Esa búsqueda de unas pocas variedades que arrasan con la maravilla de la diversidad. Entonces, otro de nuestros deberes fundamentales, si queremos pelear por la sobrealimentaria, es la defensa a ultranza de la diversidad en todas sus expresiones. La diversidad de las semillas, la diversidad de los cultivos, la diversidad de los modos de ser y de estar en los territorios, la diversidad genética de los animales, la diversidad genética de los seres humanos, en donde quiera que han desarrollado su aventura colectiva, ¿no? La defensa a ultranza de la diversidad con toda esa cromatografía variada, hermosa que nos ofrece, como esa belleza que nos ofrece la diversidad de las semillas. Y el embate es fuerte, ¿no? Entonces, hoy centralmente, como decía Gloria, lo que vemos detrás de un modelo agroindustrial corporativo es que está secuestrado por un puñado de corporaciones, ¿no? Puñado de corporaciones que al mismo tiempo están controladas por un puñado de compañías financieras, de bancos, de fondos de inversión, en esta financiarización de la vida, como bien dijo Gloria. Y detrás de eso, accionistas de carne y hueso, seres humanos de carne y hueso como ustedes, como yo, que están acumulando una riqueza y un poder inexplicable, inaudito en la historia de la humanidad, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente. El 1% hoy más rico tiene más del doble que el 99% restante. Más del doble. 5 varones de carne y hueso tienen más que 3.700 millones de personas más pobres de toda nuestra humanidad compartida. Por eso, el debate por la soberanía alimentaria y por la puja de estos dos modelos en los territorios es si queremos un modelo que siga generando desigualdad y ganancias para unos pocos, o si queremos un modelo de alimentos sanos, seguros y soberanos para todos y para todos. Un modelo para el 1% que cada vez acumula más poder y más riqueza, o un modelo realmente para el 99% para las grandes mayorías. Eso es lo que está en juego, y la base de lo que está en juego, para empezar, es la semilla. O sea, arranquemos por la semilla, que es la base de la vida, es la base de la reproducción de la vida misma, y esa semilla es el lugar más seguro que esté para realizar la soberanía alimentaria. No es una bóveda en condiciones óptimas en Noruega, sino en los bolsillos de las campesinas y los campesinos, y sobre todo en la tierra, dando fruto, dando alimento sano, seguro y soberano para todas y para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Y algo que bueno, pensaba mientras hablabas vos y lo que comentaba Gloria, y ya para darle la palabra a José, es, bueno, digamos, lo que sucede también en el mercado convencional es esta despersonalización, ¿no? de los alimentos, no tener contacto con las personas que lo producen, y bueno, eso también, digamos, es importante, empezar a vincularnos con las campesinas, los campesinos, las redes de consumo, ¿no? Acercarnos a ver cómo esas personas producen nuestros alimentos, la recuperación que hacen de las semillas, de variedades, bueno, cómo todo cambia, ¿no? Cuando uno le ve la cara a la productora o al productor de nuestros alimentos, entonces también eso me parece fundamental, digamos, cambiar, ¿no? El mercado convencional está despersonalizado y todo cambia cuando le vemos la cara a esa persona y, bueno, todo ese trabajo amoroso con la tierra y nuestros alimentos. Por eso, bueno, reducir la semilla a un puñado de genes, digamos, tiene una peligrosidad, ¿no? Porque todo esto que 10.000 años, 12.000 años de todo esto que decís vos, de esta aventura colectiva, bueno, no reducirlo a un puñado de genes y subestimar la cultura, la vinculación con esa tierra, con ese alimento, bueno, es fuerte, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Como personas, como ciudadanos, empezar a vincularnos con los y las productoras es fundamental para esta construcción que es la soberanía alimentaria, ¿sí? Así que bueno, le damos la palabra ahora a José, y bueno, si podemos abordar, digamos, la semilla, la alimentación, desde el pensamiento americano, ¿no? De todo esto que venís trabajando de Rodolfo Kusch, así que te damos la palabra. Gracias, Cintia. Gracias, Gloria. Gracias, Marco. Gracias a los que están escuchando. Me parece importante señalar algunas cuestiones, ¿no? El reconocer y el agravado de la enuncia
su experiencia, trayectoria y sus enfoques. Me parece que las universidades no tienen que ser solamente acreditar conocimiento, desde el área de extensión también, o el área de investigación, o transferencia. Me parece que la universidad tiene una alta exigencia en no crear burócratas, técnicos o profesionales que solamente profesan la fe. Hay que contextualizar y situar esta realidad que nos habita. No estamos en el ámbito específicamente de ganancia, estamos en un ámbito, lamentablemente, de una guerra civilizatoria. Una guerra civilizatoria de hace muchos, muchos siglos, donde, evidentemente, América fue una gran ilusión, fue el nuevo mundo. Y en esa constitución de América, ahí apareció la posibilidad de pensar nuestra América. Quienes citaban y constituían una sabiduría específica era totalmente distinta a esa otra, desde el imperio que constituyó una forma occidental de un único modelo de ser en el mundo. Por eso me parece que esta disputa fuerte, arraigada en términos éticos, de posicionamientos teóricos y concretamente con la crueldad de la realidad que habitamos, tiene que tener claridad que en esta soberanía alimentaria está la potestad de decidir. Pero hay que tener cuidado en creer que la potestad de decidir es solamente de un polo, quien tiene la posibilidad de la mercantilización de la vida. No, siempre estamos en un marco de relación. Y es eso lo que trae Rodolfo Kusch entre tantos otros pensadores. Esa posibilidad de pensarnos en relación y no como polos aislados. ¿Por qué? Porque me parece que también ahí Kusch trae algo interesante de pensar de que la olla puede ser de maíz o puede ser de maleza. No necesariamente la suerte es una única recorrido posible. La suerte puede ser buena o puede ser mala. Tenemos que estar atentos en el recorrido de los senderos, la forma que enunciamos de nuestro lenguaje. Por eso, en esta guerra civilizatoria, el ritual que nosotros generamos con la alimentación es lo que va a decir Kusch. Va a decir, todos somos semillas. Y si todos somos semillas, todos somos frutos para poder caer, ¿no? Gravitar en un ámbito, en una tierra y en un suelo. Y si gravitamos desde ese ámbito, hay que tener claridad que en esta exacerbación de extracción, producción, uso y desecho, lo que está tomando preeminencia es el desecho. Y lo único que buscamos es esa construcción. Y si ante eso lo que anteponemos es pensar cómo lo ritual, lo que constantemente realizamos en el ámbito de la alimentación y del comer, hay algo ahí muy sagrado que va mucho más allá de nuestra piel y que engloba la posibilidad de compartir con otro, ¿no? Compartir con otro el cultivo, compartir con otro un suelo, un horizonte común cultural. Y cuando eso se pierde, el ritual solamente lo que realiza es una enajenación permanente. Y acá Kusch trae algo también importante. Dice que el problema de América no es evidentemente un problema del hombre americano o de su pueblo, sino también en gran medida de su clase media intelectual y el de los criterios utilizados por esta. Porque ojo con este tema, pensamos en relación a un progreso, pensamos en relación a una causalidad, a la racionalidad y a este orden mitológico que vivimos, el orden del mito de la ciencia. Si seguimos pensando en eso, lo único que logramos es la enajenación. Seguramente los poderosos, los que ostentan la propiedad privada, los que ostentan la posibilidad de la inhibición de los pueblos en la resistencia de su soberanía, de potestad de decisión, siguen ejerciendo un poder legal, económico, cultural. Pero no es que no conocemos otra historia que no sea a través de lógicas de imperio. No conocemos otra construcción histórica si no es a través de la cultura y no conocemos otra construcción histórica que no sea a través de la identidad. Por eso me parece que el alimento, ese ritual que constantemente es parte de nuestra piel, que está más allá de nosotros y a la vez está adentro, obedece a constituir una forma de tramitar la vida. Y es eso lo que dice Kusch. Cuando nos olvidamos de lo sagrado, cuando lo sagrado es algo común con el otro, todos los opuestos se funden. Cuando la violencia es constitutiva de nuestra condición, no solamente algunos pocos, como dijo recién Marco, se quedan con todo, sino que todos resistimos para obtener una forma de enunciarnos en la vida. Por eso América es una forma de enunciarnos en el universo. Y somos tan arrogantes de pensar que solo es un universo y no una diversidad general. Si el día que nos pongamos a pensar
que en esta forma enajenada que vivimos, estamos en una nave a una velocidad constante, en relación con otras galaxias y en relación a una estructura general de un espacio que desconocemos, todo ese misterio lo tramitamos en forma obsesiva para no querer ver qué estamos haciendo nosotros con la vida. Por eso, cuanto más nos queremos especializar de lo especializado, lo único que hacemos es describir un rasgo del rasgo. Por eso me parece importante lo que trae Kusch, que es correrse de ese pensamiento binario, esto o aquello. Logremos algo más poético, intentemos constituir lo que se denomina en la filosofía el principio del tercer excluido. Es decir, que las cosas no es que son o no son, sino que pueden ser y no ser a la misma vez. Y si nos ponemos a pensar en eso, podemos encontrar soluciones poéticas. Les recomiendo la película que estaba enunciando con quienes participo, con mis colegas, que es Otja, una película que habla de esta exacerbación productiva que aparece en el ámbito de los animales, donde puede existir una relación poética del vínculo con el otro. Y ahí me parece que Kusch lo que trae de distinto tiene que ver con pensemos, ¿no? Y el pensar es una distancia óptima para poder volver a reconstituir un sentido de lo que estamos haciendo. Es pensar nuestra práctica. Y eso sí, desde ese campo negado, desde ese campo ancestral, desde ese lugar al cual nunca queremos volver, que tiene que ver con lo más sagrado de lo sagrado, que es la vida y que es el alimento. Después vinieron lo que nosotros denominamos modernidad, capitalismo de rapiña, capitalismo o anarcocapitalismo. Pero hay algo ahí en la alimentación que denota lo nuestro. Y cuanto más denota lo nuestro, dice en una de las oraciones Rodolfo Kusch, estamos en el último estadio del capitalismo. Sería importantísimo que muchos de los que están siguiendo a Kusch puedan constituir una investigación de por qué dijo eso y en ese periodo, ¿no? Siempre esa tensión entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte que dice Freud es algo de un ejercicio permanente en el cual estamos. Por eso, pensar la alimentación es pensar nuestra vida. No es, como dijo otro filósofo, que es la técnica lo que domina la forma de pensar. Nuestra forma de pensar es técnica y por eso generamos una vida técnica cuando lo único que hacemos es generar burócratas, técnicos y profesionales de la fe simplemente ciega dentro de las universidades para no pensar. Por eso yo les quiero dejar un video para volver con otras palabras. Le pido ahí a Santiago o a Cintia si pueden pasar ese video, que es la voz de Rodolfo Kusch hablando sobre alimentación. Todo lo que se ve afuera y, entre otras cosas, del alimento. Pero un cronista indígena que había vivido un poco más al norte, al otro lado del lago Titicaca, había dibujado un extraño altar en su crónica. Hacia arriba figuraba un ovoide como símbolo del orden establecido por Viracocha. Hacia abajo unos andenes y en el medio la humanidad como simple hombre y mujer, sitiados por los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. Pero entre la pareja humana y el ovoide había una extraña cruz. En uno de los extremos de su brazo mayor figuraba la frase olla de maíz y en el otro olla de maleza. La cruz estaba colocada en el centro plástico del dibujo, de tal modo que parecía como si todos los símbolos sagrados giraran en realidad en torno a esta posibilidad del maíz o de la maleza. En el Popol Vuh, un manuscrito maya quiché, se da otro tanto. Relata la creación de 4 humanidades que fueron destruidas por los dioses porque no los adoraban. La quinta y definitiva edad comienza con el relato del descenso de los héroes divinos al infierno, a cuyos señores vencen y luego crean el 5.º hombre. Cuando llegó el tiempo de crear el hombre, el texto dice así: de masa de maíz hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros primeros padres, los 4 hombres que fueron creados. Hasta aquí el texto. Y más al norte, entre los aztecas, se da una leyenda similar. En la lámina 38 del Códice Borgia figura a la derecha, entre 4 serpientes, el nacimiento del maíz, bajo la forma de un ser humano desnudo custodiado por 2 mazorcas tiernas. A la izquierda está la muerte de un dios Xolotl, que es el mismo que Quetzalcóatl, el gran dios civilizador de los aztecas, quien en el infierno muere para vincularse de alguna manera
con la creación del hombre y del maíz. ¿Y qué significan estas leyendas? Pues que en la antigua América el hombre y su alimento se vinculaban estrechamente. Más aún, los ritos más importantes, así como los mitos centrales de su religión, trataban de favorecer esa vinculación entre el hombre y su alimento. Unen, en suma, dos cosas que nosotros separamos. Claro que si se unieran entre nosotros el hombre y el alimento, sería cosa de ir a un restaurante, pedir una comida y una vez deglutida decirle al mozo, sin más, «Señor, no pienso pagar esta comida porque ella fue desde siempre sagrada». Imposible, ¿verdad? Evidentemente, la distancia entre nosotros y el indio americano es enorme. Nuestro régimen supone otras cosas como ser esas monedas con que debemos pagar la comida. ¿Y qué régimen es ese? Pues en cierta medida el del escaparate. De un lado está uno, el hombre, y del otro lado el alimento. ¿Y cómo unimos una cosa con otra? Pues en general con unos pesos, y si no, con un simple ojalá, o con algún pálpito, como decimos, con el cual cruzamos de alguna manera el vidrio que nos separa. En cierto modo es magia, como la del indio, ¿por qué no? El indio antiguamente trataba de que ese pálpito, o sea, ojalá, se concrete sin más. ¿Y cómo lo hacía? Pues comprometiendo a los dioses. Estos se encargaban, con la leyenda de su sacrificio, hacer saltar la valla al creyente y pasarlo al otro lado junto al alimento. Así se sacralizaba el alimento, y es natural, porque lo sagrado es ese ámbito donde todos los opuestos se unen. Si aquí se vive por separado el bien y el mal, la tristeza o la alegría, allá entre lo sagrado, todos se funden en una sola cosa, sin que ningún opuesto predomine. ¿Y cómo no se iba a pensar eso del alimento? Es lo más opuesto al hombre, supone la salida de éste hacia afuera, quizás el único paso que realmente da el hombre hacia la materia. Es más, el alimento supone casi exclusivamente el conocimiento de la realidad, porque él está en el mundo de afuera, frente al hombre, y el hombre debe recogerlo para incorporarlo. Por eso el alimento era sagrado para el indio, porque era la primera oposición y el primer síntoma de la caída del hombre en el mundo, su desgracia de haber perdido el paraíso. Y también implica el misterio de que haya mundo y de que tengamos que alimentarnos. Comer significaba entonces volver a juntar lo que los dioses habían separado. Es importante el valor de la palabra de Rodolfo Kusch en la década del 60, hablando sobre esta forma de tramitar la vida que en esta velocidad, ¿no?, que asumimos, no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo con nuestros actos cotidianos. Me parece que ahí pensar en lo sagrado, en aquellos que hemos perdido, y en esta prioridad lamentable de constitución en condiciones de violencia para constituirnos en el rasgo con el otro, cada uno que leyó a Rousseau sabe que en el contrato social lo único que desparrama es sangre. Y esta construcción necesitamos, evidentemente, no constituirla, como lo que estoy diciendo últimamente, con tablones que evidentemente ni siquiera son puentes para pensar al otro en el ámbito de lo que se denomina interculturalidad. Ya no sirve solamente esa categoría. Hay que constituir desde la palabra del otro. Y la palabra del otro lo enuncia de una manera muy simple. Se denomina desigualdad. Si es la desigualdad la condición que evidentemente necesitamos constituir otra forma narrativa que nos constituya de una manera diferente. Porque los poderosos saben y tienen claridad de que en esa desigualdad ellos ganan. Mientras nosotros, en la pérdida cotidiana, no sabemos cómo realizar de otra manera el ámbito del poder de lo público. Sí sabemos constituirnos en los ámbitos más sagrados de nuestra familia o en los ámbitos más sagrados de lo que nosotros queremos. Por eso, la alimentación, esa posibilidad que nos constituye para nutrir, tiene que ver con crecer, pero no crecer hacia el infinito, crecer para lograrnos, porque no es un tema raro, ¿no?, pensar que algo finito piensa solamente en términos infinitos. Es desde esa finitud que nosotros tenemos
lo que decía Gloria al principio, es esa posta generacional que necesitamos tener en cuenta. Ya no somos polos aislados, siempre estamos en un marco de relación. Por eso, dice Kusch, en el fondo de todo no estoy yo, sino que estamos nosotros. Dejo el marco de las preguntas, dejo esta inquietud hacia las universidades, con el contexto necesario de un suelo y un piso para poder pensar desde un lugar. Y me parece que acompañarnos también desde el campo académico para saber que no es una constitución solamente de aportar categorías, es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Es lo que están generando en el marco de una red, es la posibilidad de vincularse, es el vínculo lo que transforma el tiempo en sí mismo es tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias. Hay unas preguntas que las voy a leer y bueno, no están dirigidas a nadie en especial, así que él o la que sienta libertad para responderlas, ¿sí? Así que ahí las voy a leer. La primera es, ¿cuál sería la relevancia de poder producir nuestra propia semilla en relación a la soberanía alimentaria? Bueno, ahí creo que podemos aportar los tres, ¿no? Yo tiro un par de cosas nomás. Para mí, como digamos, ejercicio fundamental de la autonomía, ¿no? Es decir, incluso desde lo más limitado, ¿no? Desde la maceta del balcón. Primero, reconectarnos con ese ciclo maravilloso de la naturaleza, ¿no? Del cual estamos tan deliberadamente separados, ¿no? Pero al mismo tiempo con poder vivenciar ese ciclo de la vida, ¿no? De la semilla a la semilla, como principal ejercicio de la autonomía. Cuando ahí vos te das cuenta que podés generar en una mínima proporción tu alimento con esa semilla, es donde ves el poder sideral de la semilla, ¿no? Ese polvo de estrellas, esa aventura colectiva ahí tan bien cristalizada, tan bien condensada. Como base del inicio de la posibilidad de tener un horizonte autónomo y un horizonte libre. Es un tremendo ejercicio para mí de autonomía y de libertad, ¿no? Eso, y yo cuento una experiencia concreta. Desde el Museo del Hambre tenemos un albergue transitorio de semillas, ¿no? Vinculado a su vez con una red de albergues transitorios de semillas. ¿Por qué le llamamos albergue transitorio de semillas? No solamente para indicar que la semilla es fruto también de un encuentro sexual, sino porque tiene que estar de paso por ahí. Es decir, somos una serie de espacios donde lo que hacemos es facilitar que la semilla pase por nuestros espacios, ¿no? Pero que de ahí se vaya a otro lado, vaya a la tierra a dar fruto, ¿no? Entonces no tiene que estar en una bóveda, no tiene que estar en un mueble hermoso, ¿no? Con toda su belleza ahí guardado, perdiendo fertilidad, sino que tiene que estar en el suelo, dando fruto, dando alimentos. Y por eso nos parece absolutamente central arrancar por la semilla, ¿no? No hay posibilidad de soberanía alimentaria, de derecho a la alimentación, si no nos reapropiamos colectivamente de la semilla y la sembramos y la multiplicamos y la defendemos, ¿no? De este intento de apropiación privada. Eso por mi lado, ¿no? Bueno, por eso la importancia de los intercambios, ¿no? Los intercambios de semilla, bueno, como el albergue transitorio, pero los intercambios son fundamentales. Así que, bueno, vamos por muchos intercambios. Este año no pudimos con este contexto, pero bueno, la importancia de intercambiar semillas, ¿no? No solo la genética, volvemos a eso, sino esto, mirarnos a la cara y compartir eso, la vida, ¿no? Sí, pero la semilla por sí sola no germina. Hay que tener en consideración el ámbito de la relación. La semilla necesita de los nutrientes, necesita de una composición, necesita de un cuidado. La semilla por sí sola es un polo aislado, como es parte del imaginario social que vivimos de los individuos. Nosotros somos, en todo caso, una flota de barcos que vamos juntos. Y tanto el porvenir como el pasado va a depender de esa forma de enunciarnos para poder convivir. Por eso es importantísimo también que quienes, volviendo al ámbito del arte, el Centrofóbal murió al amanecer, de Darío Fo, tenía que ver con eso. Digo, no hay una potestad de arrogancia para quedarse con el sol. Evidentemente, cada pueblo, cada uno de los pueblos sabe
cómo constituirse de una manera distinta en esa soberanía. Y sabe que es en conjunto, no es en forma aislada. En todo caso, si exigimos nuestra forma de pensar, quienes hoy ostentan la necesidad de patentar una semilla, no lo hacen desde la arrogancia, desde su poder, lo hacen de la debilidad de que evidentemente ya se está constituyendo de otra forma. Bien. Bueno, yo quisiera sumar a lo que ya dijeron Marcos y José, que bueno, es muy bello lo que dice José. Conectar también con la idea del consumo, ¿no? Porque, bueno, es importante la semilla para reproducir, para volver a plantar, pero la función alimentaria de la semilla es vital. Y acá, entonces, de construir muchas de las cosas que ya dijimos, ¿no? Porque si algo hizo también todo este proyecto capitalista, colonialista, que arrancó, como bien dijo José, hace 500 años y que tenía un poco, el kit de la cuestión es que la mirada sobre la naturaleza era la de la apropiación, ¿no? La naturaleza vista como si fuera algo para depredar y como si sus recursos fuesen infinitos, ¿no? Y esa es la lógica que hay que cambiar. Y la de las semillas, bueno, está en este marco, ¿no? De romper con la biodiversidad, porque como también se dijo, la semilla es la clave, ¿no? En base a la semilla, todo el sistema alimentario depende de las semillas. Entonces es clave también al deconstruir nosotros, bueno, esas semillas hay que cocinarlas, hay que saber prepararlas, necesitamos estas habilidades alimentarias, hay que volver a recuperar el gusto, que es lo que nos secuestraron, ¿no? Las grandes corporaciones a través de las publicidades y, bueno, todo lo que ya sabemos, secuestraron el gusto, ¿no? Estas narrativas poéticas, tenemos que volver a reencontrarnos con eso, pero porque ya es un deber, porque queda claramente, ¿no?, que los problemas de salud que tenemos y toda la desigualdad y todos estos problemas que aparecen tiene que ver con que se está rompiendo más fuertemente este vínculo, ¿no? No es que los estamos rompiendo, hay una narrativa del poder, hay una construcción, y bueno, ahí me parece que está un poco el hueso que hay que desnudar y tenemos esta gran tarea, ¿no?, vinculada también a nuestros estómagos, a desglobalizar nuestras barrigas, ¿no?, a aprender. Bueno, gracias. Voy a leer otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del patentamiento de las semillas en manos de las grandes multinacionales? Bueno, algunas ya mencionamos anteriormente, pero básicamente es darle la posibilidad a este puñado de pocas empresas de definir qué se cultiva, para qué, cómo, con qué calidad, ¿no? Es decir, y lo están haciendo con bastante éxito, ¿no? No solamente la erosión genética, sino la erosión de la diversidad en todas sus formas. Hoy, vinculando al alimento, bien decía Gloria, ¿no? Hoy prácticamente 3 cultivos expresan la alimentación de toda la humanidad compartida, ¿no? Entonces, vamos perdiendo diversidad, vamos perdiendo... y por eso es lo que está en juego de fondo detrás del debate de la ley de semillas. Podemos legítimamente como sociedad admitir que 4 corporaciones definan qué se cultiva, cómo, con qué calidad, para qué, para quiénes. Es decir, podemos entregar ese poder de esa manera, ¿no? Y también traer una perspectiva que yo quizás no me detuve tanto en eso, ¿no? También se batalla mucho con esto que es una invención jurídica, ¿no? De los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo por parte de los capitales de convertirlo casi en un derecho humano, ¿no? El derecho a gozar de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, casi en condiciones de igualdad con el resto de los derechos humanos. Y para mala noticia de ellos, y esto incorporando incluso una perspectiva netamente constitucional, el propio Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el órgano de aplicación de ese pacto que tiene jerarquía constitucional, dijo que hay una relación de jerarquía entre los derechos humanos y los derechos de propiedad intelectual. Porque los derechos de propiedad intelectual, en última instancia, son herramientas en las cuales el Estado se puede valer para incentivar, para dinamizar, digamos, la investigación en determinados ámbitos. Pero son creados, son limitados temporalmente, pueden ser transferidos, cosa que no pueden ser los derechos humanos. Entonces,
Coherente con eso, cualquier régimen de propiedad intelectual que ponga en riesgo el ejercicio de los derechos humanos es incompatible con las obligaciones en materia de derechos humanos de ese Estado, ¿no? Es decir, tiene que ser congruente con eso, con la protección de los derechos humanos. Y eso es lo que está en juego, ¿no? Y muy actual, ¿no? Recordemos que el macrismo, perdón que me extienda con esto, pero el macrismo, después de 15 años, estuvo muy cerca de avanzar en la imposición de la ley de semillas, logró lo que no se había logrado antes, que era este dictamen de comisión, no lo lograron aprobar en el recinto de la Cámara de Diputados, y ahí el Frente de Todos jugó un rol interesante, no solamente oponiéndose a que se apruebe ese proyecto en ese momento, sino también a crear un proyecto de ley muy interesante, trabajado con las organizaciones, que es el de Ruiz Aragón, ¿no? Reconociendo la semilla como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad. Bueno, hoy cambiaron las reglas de juego, hay otro gobierno, y sin embargo, en algunos sectores muy vinculados al gobierno, vuelve a agitarse la necesidad de discutir la ley de semillas. Sin ir más lejos, el que se había anunciado como interventor de Vicentín, Gabriel Delgado, hace muy poquito volvió a decir en el medio oficial, como cuasi oficial, como Página 12, que era necesario discutir una ley de semillas en ese contexto para que efectivamente Argentina pueda producir legumbres, ¿no? Diciendo, el futuro está en la legumbre y Argentina no va a poder producir legumbres para abastecer el mercado internacional porque no quieren venir a invertir acá a falta de una ley de semillas, ¿no? Entonces, al estar atentos porque esto está sucediendo, está dando vueltas y no sería raro que desde algunos sectores quieran venir otra vez a plantear la necesidad de modificar la ley de semillas vigente. Eso nomás, gracias. Bueno, voy a leer otra pregunta. ¿De qué manera aporta la antropología al debate y construcción de este paradigma socioalimentario? Bueno, creo que tendría que empezar a responder yo, ¿no? Bueno, desde el marco de la antropología, lo que queda claro es que de alimentación hablamos de las distintas dimensiones que tienen que ver tanto con lo biológico, con lo económico, con lo político, con lo social, con las cuestiones simbólicas, con las cuestiones de género, ¿no? Entonces, por eso es importante replantear las cuestiones alimentarias en el marco de la soberanía, pero desde esta perspectiva integral. Por eso a mí me parece que no es una sola cuestión, que tiene que ver con un montón de cuestiones que estuvieron abordadas acá, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, vemos que claramente lo político es esencial, y creo que muchas de estas cuestiones están atravesadas por este hilván político que tienen que ver con la ley de semillas, con esta apropiación de estos cercados globales por corporaciones, ¿no? Entonces esta dimensión política es lo que nos permite ver la antropología, pero también, como bien dice José, ¿no? Esto de la poética, ¿no? Lo simbólico, porque la alimentación no comemos solamente para nutrir el cuerpo, ¿no? Comemos claramente por cuestiones atravesadas por la política, pero también tiene esta dimensión simbólica, no comemos cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso está atravesada por un montón de cuestiones, incluso por la de género, ¿no? Porque cuando hablamos de alimentación, vemos que las tareas de cuidado son fundamentales, y por eso replantear, bueno, y acá me parece también traer una cuestión interesante, ¿no? Que cuando hablamos de alimentación desde esta mirada antropológica, se habla mucho en la actualidad de la necesidad de, bueno, se responsabiliza muchas veces a las personas de estos marcos reductivistas, ¿no? De su alimentación, de que vos tenés que saber qué es lo que tenés que comer para estar bien, y se dice que no hay tiempo para comer bien, que obviamente además ahora los precios de los alimentos subieron muchísimo con la pandemia y aparecen un montón de cuestiones vinculadas a la malnutrición, pero desde la clave, desde la perspectiva de género, también es importante empezar a ver que, bueno, empezar a comer mejor, o tratar de hacerlo, ¿no? Dentro de las distintas posibilidades que tenemos las personas de acuerdo a la clase social, etcétera, etcétera, tiene que ver con esta perspectiva de género, de empezar a socializar las tareas, ¿no? Entre los
integrantes, varones, entre los distintos géneros, ¿no? Revalorizar las tareas de cuidado. Entonces, bueno, es amplio el enfoque sociocultural que nos ofrece la alimentación, ¿no? Algo que puedo aportar. Algo que puedo aportar es no solo la antropología, sino la ciencia. ¿Qué puede aportar? Me parece que ahí, hace poquito, el 25 de junio, una agrupación docente de antropología de la UBA puso la imagen de Kusch como antropólogo. Y está bueno que así sea, digo, más allá de que su acreditación fue de filósofo, su método tuvo que ver mucho con la antropología. Y tiene que ver con esto que quiero decir con respecto a la ciencia. La ciencia no tiene que ser un regocijo de reiteraciones permanente hacia los que estamos y habitamos adentro. Tiene que tener esa otra posibilidad de constituir la palabra del sentido desde el lugar donde se genera. Es decir, lo que decía Kusch, salir de A, ir a B, y cuando estar en B, no volver a A para decir lo mismo, sino que en B hay un sentido distinto que se está enunciando. Pero ojo también con esto, con el ámbito de querer ser vanguardia o pastores. El ámbito específico de la ciencia tiene que tener el semblante, la posición clara de lo que puede posibilitar su conocimiento válido, pero a la vez tiene que tener la dimensión del valor de quienes habitan específicamente en un territorio con lo que ellos creen constituir su sentido simbólico. ¿Puedo agregar una cosita? Que pensando también en Kusch, ¿no? Que él habla del hedor de América y un poco viendo el video, que justamente lo que se comienza a plantear en la actualidad y desde distintos paradigmas científicos, ¿no? Es la necesidad de volver a los alimentos naturales, de dejar de consumir y cargar las tintas en todos estos alimentos ultraprocesados, que no es de casualidad, que tiene que ver con un montón de conocimientos y saberes de los pueblos originarios, de los campesinos y campesinas, que incluso los encontramos muchas veces en los barrios populares, ¿no? Encontramos, parece mentira a alguien que tal vez nunca conoció un barrio popular, pero es sorprendente cuando se camina entre los distintos pasillitos, por ejemplo el barrio de la 21-24, ¿no? Encontrarse con un montón de espacios chiquititos, de casas, de pequeños kiosquitos, donde encontramos el maíz molido, la gente compra el maíz, lo seca y hace harina con eso, que es la harina que se utiliza para distintas preparaciones. Y eso muchas veces, y eso se sigue haciendo, ¿no? Se sigue utilizando la mandioca en distintas elaboraciones, y son justamente los alimentos naturales de los cuales hoy hablan muchas de las guías alimentarias de vanguardia, ¿no? Entonces, nada, complementando esto, ¿no? ¿Cómo es volver a eso, ¿no? La importancia de volver a revalorizar estos saberes y estos conocimientos. Bueno, muchas gracias. Voy a leer otra pregunta más. ¿Qué rol cumplen las universidades nacionales en la promoción y difusión de políticas públicas orientadas a la soberanía de los pueblos? Bueno, ahí yo puedo decir una cosa, y creo que también todos tenemos algo para aportar ahí. Simplemente desde el lugar al que pertenecemos con Gloria, ¿no? Nosotros integramos las cátedras libres de soberanía alimentaria, como ella bien contó, que son 50 espacios ya en todo el país. Cátedras libres, ¿no? Y cátedras libres que nos tuvimos que hacer un lugar en las universidades, como decimos, verruga molesta, frente a una educación dominante, hegemónica, que es absolutamente funcional a la reproducción y legitimación del capital. Hoy nuestra universidad pública se convirtió centralmente en eso. En vez de ser una usina de pensamiento libertario, crítico, forma profesionales para reproducir y legitimar el capital. Entonces, los agrónomos salen a prescribir agrotóxicos y no avisoran otro horizonte profesional posible. Los médicos salen a prescribir fármacos. Los nutricionistas salen a prescribir ultraprocesados dietéticos, ¿no? Y eso habla de una formación dominante, y a esto le podemos agregar el aditamento de que la ley de educación superior le abrió la puerta, ¿no?, al ingreso muy fuerte de esos capitales privados que van moldeando las currículas, que van moldeando los proyectos de investigación, que van moldeando
los proyectos de extensión, es decir, que van generando un pensamiento ahí dominante hegemónico. Y por eso es necesario construir esos espacios de ciencia digna, decimos, ¿no? Necesario, como decía Gloria, articulación y diálogo de saberes con otros saberes, con los saberes de los pueblos originarios, con los saberes de las comunidades campesinas, reconociendo a esos saberes como iguales, no, bueno, a ver qué aporta, pero sigue habiendo una primacía del pensamiento técnico-científico, ¿no? Sino a genuino diálogo de saberes, que implica reconocer esos saberes como igualmente importantes, ¿no? Y esa es un poco la tarea que estamos intentando dar desde ese espacio, ¿no? Frente al reconocimiento de que efectivamente nuestras universidades son parte también de esa disputa simbólica y de estos modelos en pugna, ¿no? En nuestros territorios. Bueno, y ahí también destacar, digamos, por ejemplo, esta red de políticas sociales y sustentables, bueno, que está formada por docentes, estudiantes, participa, bueno, el coordinador de nutrición, Rodrigo Clacheo, que le agradecemos, bueno, también el apoyo de la Secretaría de Extensión, de Gabriela Asprela, bueno, todo el aporte de José. Entonces, bueno, también estos espacios, ¿no?, de redes son para mí un aporte, digamos, a la construcción que es la soberanía alimentaria, ¿sí? Bueno, voy a leer otra pregunta más que tengo por acá. ¿Qué recomendaciones de lecturas proponen para indagar en la propuesta de la soberanía alimentaria, alternativas al fracking y la megaminería? Estás muteado, Marcos. No, le estaba sugiriendo a Gloria que dijera algo. Bueno, ya que, mira, no, Marcos es acá el especialista en un montón de cuestiones que tienen que ver con megaminería, con una mirada muy amplia. Yo solamente quisiera aportar que, por suerte, cada vez más, desde distintos espacios, incluso desde la antropología, hay mucha bibliografía, porque por suerte también, no solo en Argentina, en otros espacios, hay muchos investigadores profesionales activistas y que escriben buscando además de, obviamente, acrecentar el valor del trabajo científico, están pensando en la necesidad de cambiar este sistema alimentario, ¿no? Entonces tenemos un montón de autores de otros países que, bueno, lo podemos recomendar, pero que también a nivel nacional comienzan a aparecer cada vez más bibliografía. Bueno, una muy interesante, a mí me encanta esta, que es la que me pasaste vos, Marco, que es, bueno, así como estos espacios, el grupo ETC, hay mucha bibliografía y que, bueno, capaz que después podemos pasar, Cintia, y no sé qué dice Marcos. Sí. También el Atlas del agronegocio transgénico del Cono Sur es una muy buena lectura que estuvimos compartiendo el día que te sumaste, Gloria, a una clase de taller de huerta, que hablamos justamente del impacto de la agricultura convencional. Bueno, es una muy buena lectura. El Atlas es una recopilación muy exhaustiva del impacto, ¿no?, del agronegocio, así que eso lo recomendamos. Y Cintia, también ahí es todo lo que puede aportar a la lógica del pensar Aníbal Quijano, quien habló de la colonialidad, ¿no? Santo, con esa construcción de la geografía social, sino de su concepto chisi, que tiene que ver mucho más allá del Mestizo. Todo lo que abarca Yamandú Acosta en Uruguay, José Santo en Chile, Rita Segato, y una revista que yo estoy leyendo que me parece muy buena, que es Síntesis, que vale la pena leer por sus trabajos y sus aportes que están generando, ¿no? Más que nada, jóvenes vinculados con la ciencia ahí, constituyendo formas de interrogar nuestra realidad. Yo agrego en tren de estas recomendaciones un par de textos más que sobre todo muestran cómo el modelo de agronegocios comparte una misma matriz extractiva con otras actividades extractivas, como puede ser el libro Mal Desarrollo de Maristela Svampa y Enrique Viale. También a mí me gusta mucho Tierra Arrasada de Darío Aranda, justamente donde ve
y muestra muy bien las distintas caras del extractivismo en nuestros territorios. Los mitos, ¿no? Los libros sobre la serie de libros de mitos, también de Maristela Svampa y de Quique Viale, vinculados a la megaminería, con Marcelo Giró ahí, al fracking, ¿no? También, bueno, todos los trabajos vinculados al fracking, todo lo que es el Observatorio Petrolero Sur, todos los materiales que vienen de ahí. Y bueno, sobre soberanía alimentaria hay mucho, ¿no? Ahí aprovecho para decir que está a disposición para quien hizo la consulta. El Museo del Hambre tiene una biblioteca popular de la soberanía alimentaria que vamos enriqueciendo colectivamente. Lo puede ver en la página y cualquiera de los textos está ahí, está a disposición también para verlo y hay bastante material digital también como para avanzar en esas lecturas. Sí, también cualquier consulta que quieran de bibliografía nos pueden escribir al correo de la REPS que pusimos en el chat, así que esa también es una vía para consultarnos bibliografía. Y bueno, para ir cerrando, ¿sí? Este segundo conversatorio, bueno, les agradecemos muchísimo la participación y algo, bueno, que quería comentar o agregar, digamos, para ir cerrando, igual si quieren decir algo está abierta la palabra, es que, bueno, la soberanía alimentaria es una construcción, si bien es un concepto y es carne en las organizaciones sociales, digamos, tenemos que abrazar desde, bueno, lo que es la ciudad, las universidades, las escuelas y todas las personas al campo, ¿no? Porque si no, digamos, lograr la soberanía alimentaria es digamos, responsabilidad también de todas las instituciones y de todas las personas. Entonces, bueno, digamos, este ciclo de conversatorios tiene también esa finalidad, ¿no? De empezar a conectar. En el primer conversatorio, bueno, participó de Olinda, del MOCASE, Martín Cebeso y otra docente de Lucía, no recuerdo el apellido, pero de la UNTREF, bueno, ¿no? Entonces esta vinculación también con campesinos, campesinas, esta construcción y desde las instituciones nos parece importantísimo acompañar esta lucha de las organizaciones sociales. Así que bueno, sumamente agradecida y todos mis compañeros de la red. Si quieren, bueno, el micrófono está abierto para lo que quieran decir. Yo quiero agradecer a Gloria, ¿no? Me parece importante esta constitución de vínculos y esta posibilidad de relación que nos favorece esta lucha de resistencia temática en la cual estamos embarcados. Gracias, Marcos, también. Me parece interesante entender de que la frontera de los muros de las universidades ya no tienen sentido y que vale la pena caminar en conjunto. Gracias a la red también por toda esta invitación. Bueno, yo también agradecer acá a mis tres compañeros, creo que fue una charla muy hermosa porque nos permite soñar, porque esta lucha creo que nos permite eso, ¿no? Encontrarnos y soñar y pensar que sí es posible y que tiene que ver con pensar con estos modelos del neoliberalismo que nos han sacado las posibilidades o por lo menos tratan de imponer eso, de que no es posible cambiar nada, y sí es posible cambiar, y es posible de construir, y es una necesidad que, bueno, las revoluciones tal vez no se hacen de la noche a la mañana, pero acá estamos, y la importancia de empezar a unar las luchas, ¿no? Porque tenemos que articularnos cada vez más. Por eso yo decía que el movimiento de mujeres, que tal vez es una de las revelaciones más fuertes y de más potencia de estos últimos años, hay que seguir engarzando y luchando para complementarse aún más y reforzarlo. Con todas las demás, y como bien también ya dijeron mis compañeros, que claramente, ¿no? El saber en las universidades, como dijo Marco, ¿no? Está altamente mercantilizado y eso también es ideología, porque muchas veces a nosotros y a nosotros, a los que compartimos estas miradas, nos tratan como que lo nuestro es ideología y lo otro que es, ¿no? Y bueno, no, hay que empezar a claramente desenmascarar y creo que acá dimos varias pistas, hablamos varias cuestiones que nos muestran que la ciencia también está ideologizada cuando ayuda o está en pos de estos modelos del agronegocio, ¿no? Que claramente no han resuelto los problemas alimentarios.
Bueno, yo me sumo al agradecimiento. Realmente ha sido un placer el intercambio. Gracias, Cintia, y a la red por la invitación. Un placer. Todo lo que están haciendo ahí desde la UNTREF. José, escucharte, un placer otra vez más. Gloria, compañeraza, amiga, compañera de aventuras colectivas. Y también invitar a esto, ¿no? Al placer del caminar compartido. Quienes estamos transitando estos caminos, estamos encontrando la belleza de ese caminar compartido. Por sobre esto que el modelo quiere imponer, esta idea muy loca, ¿no? De este solipsismo individual, de que supuestamente somos todos átomos en loca competencia los unos con los otros, ¿no? Tan ideológica esa afirmación, ¿no? Y tan falsa, tan profundamente falsa. Entonces, invitar ese camino compartido, y como siempre decimos de la red, seguimos tejiendo redes. Creo que ese por ahí va nuestro aporte, ¿no? Tejer esas redes, consolidar esas redes, cuidar esas redes y disfrutar en el camino de ese camino compartido. Gracias. Bueno, gracias. De vuelta reitero la invitación para toda persona que se quiera sumar a trabajar con nosotros en la REPS. Muy bienvenida, no tiene que ser de la UNTREF, es abierta. Así que, bueno, volver a agradecerles. Vamos a publicar el próximo conversatorio. Tenemos idea de continuar todo este año. Lo vamos a estar publicando. Y bueno, por último, pedir ley de humedales ya. Basta de quemas, por favor, ya bastante sufrimiento tenemos en este contexto, ley de humedales ya. Así que, bueno, muchísimas gracias. Perdón, con relación a los humedales, déjame agregar una cosita que es muy importante para quienes nos están escuchando. El despliegue que está habiendo en este momento de un entrecruzamiento de lobbies muy fuertes, y lo digo con conocimiento de causa, forestales, agroindustriales, mineros e inmobiliarios para evitar que la ley de humedales salga, es feroz, es muy fuerte. Entonces, hoy más que nunca, enhorabuena lo que vos señalás, invitar al llamado colectivo, porque tenemos que ser muchas y muchos los que pongamos el grito en el cielo y demandemos esa urgente ley de humedales, porque están haciendo todo lo posible para que esto no salga. Y están operando muy fuertemente con todo su poder de fuego al alcance. Así que marcar eso, ¿no? Con lo que ya sabemos, creativamente, con todos los medios a nuestro alcance, poniendo el cuerpo, organizando, transmitiendo la información, pero con todo lo que podamos, porque es ahora o nunca, ¿no? Y tenemos que contrarrestar un núcleo de intereses muy fuerte que está haciendo todo lo posible para que esto no salga. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Abrazo grande. Gracias a todos.